Hola, mi nombre es Juan Carlos Medina y este es la resolución de los problemas 3 y 6 del examen parcial 2 de 8. El problema 3 nos da esta gráfica de esta función que va a ser nuestra función original de f. Y nos piden hacer varias transformaciones en la función y ver cuál de ellas es la función adecuada. Entonces, la primera transformación que nos piden para esta función es y es igual a f de 2x. Por lo que sabemos que como el 2 afecta a la x y va a afectar a toda la función se va a reducir horizontalmente por un factor de 2. Esto quiere decir que la función se va a achicar horizontalmente, pero no verticalmente. Entonces nuestra gráfica nos quedaría tal que así en comparación a la original. Así. Luego nos dicen y es igual a f de 1 medio de x. En este caso, como es el contrario de f de 2x, en este caso se va a estirar horizontalmente por un factor de 2. Es decir, en vez de ahora achicarse, se va a expandir horizontalmente y va a quedar tal que así. Ahora, también nos piden que veamos la función de y es igual a f de menos x. Para saber cómo quedaría una f de menos x, pues sabemos que esta menos x significa que se va a voltear en el eje de la y. Es decir, a nuestra función original vamos a voltearla en el eje de la y. Por lo tanto, quedaría tal que así, hacia este lado ahora. Y por último nos piden para este problema resolver y es igual a menos f de menos x. Y esta es lo mismo que aquí arriba, solo que en vez de solamente menos x, es decir, en vez de solamente hacer un volteo en el eje y, también nos dice menos f de menos x, por lo que esta menos f nos va a indicar que también se va a voltear en el eje de las x. Por lo que nuestra función original se va a voltear en el eje de las x y en el eje de las y. Por lo tanto, quedaría así, es decir, con números negativos. Ahora, para el problema 6 nos piden sacar el dominio de esta función, que es f de x es igual a raíz de 5 menos 6x. Y si fuera una recta, sabríamos que pues el dominio de esa función sería de menos infinito a infinito. Pero como es un radical, es decir, como tiene raíz, sabemos que raíces con un valor de menos 1 para abajo son números complejos, por lo que no existen. O en este caso no existen. Entonces tenemos que sacar los valores para los que la discriminante es mayor o igual que 0. Es decir, 5 menos 6x es mayor o igual que 0. Y así despejamos la x. Y como cambiamos de signo a la x, se va a voltear esta igualdad y va a quedar x es menor o igual que 5 sextos. Y por lo tanto el dominio nos quedaría tal que así. Dominio es igual a x pertenece de menos infinito, porque aquí nos indica la desigualdad que x pertenece a todos los valores menores a 5 sextos, o sea, de menos infinito a 5 sextos, y lo va a incluir. Y esta fue la resolución del problema 3 y el problema 6. Muchas gracias.